En el silencio profundo de la selva, un cenote aguarda, como un corazón palpitante de la tierra. Sus aguas, claras y cristalinas, son un espejo que refleja no solo el azul del cielo, sino también las almas de aquellos que, en tiempos pasados, se acercaron a sus orillas en busca de respuestas. Este es un viaje hacia lo desconocido, un descenso a las entrañas de la tierra donde el tiempo se detiene y la historia murmura en susurros de agua. Los cenotes, formados a lo largo de milenios por el caprichoso abrazo de la erosión, son testigos silenciosos de la danza inexorable de la naturaleza. A medida que la lluvia se filtra a través de las rocas, un proceso casi mágico da vida a estas cavidades subterráneas, creando un laberinto de belleza oculta que invita a la exploración. La calidez del sol acaricia su superficie, y al amanecer, los rayos dorados se funden con el agua, creando un espectáculo de luz que parece evocar los recuerdos de un pasado sagrado. Para los mayas, estos lugares no eran meras fuentes de agua, eran portales a lo divino, espejos de la existencia misma. Cada cenote contaba una historia, un relato tejido con hilos de esperanza y temor, donde los ríos de la vida y la muerte se entrelazan en un abrazo eterno. En la cultura maya, el agua simbolizaba tanto la fertilidad como el sacrificio, un recordatorio de que en cada gota se encuentra el aliento de la vida y la sombra de lo efímero. A medida que nos acercamos a este santuario natural, podemos sentir la energía que emana de sus profundidades. Es un susurro que resuena en el interior de nuestro ser, una llamada ancestral que nos recuerda que somos parte de un todo más grande. Aquellos que se arrodillaron junto a sus orillas lo entendieron, el agua no solo nutre el cuerpo, sino que también sacia el espíritu. Pero la importancia de estos cuerpos de agua va más allá de la belleza, son puertas a otro mundo, donde el mito y la realidad se entrelazan. La selva, con su manto verde y su canto de vida, guarda secretos que esperan ser revelados, mientras nos preparamos para adentrarnos en los ecosistemas ocultos que habitan en sus aguas. ¿Qué misterios aguardan en la penumbra de estos sagrados cenotes? La respuesta, quizás, se encuentre en el mismo susurro del agua que nos invita a descubrir lo que yace más allá. Los mayas veían en cada cenote una entrada al inframundo. Estos ojos azules, ocultos en la selva, son portales hacia un mundo que palpita debajo de la superficie, un reino llamado Xibalbá. Un lugar de sombras y misterio, donde la oscuridad no es solo ausencia de luz, sino un espacio sagrado, un espejo del alma humana. Imagina un viaje hacia lo desconocido, guiado por el eco de antiguas leyendas. Una de ellas narra cómo el héroe gemelo, Hunahpu, descendió a Xibalbá. Con astucia y valor, enfrentó a los señores de la muerte, desafiando el destino en un laberinto de pruebas. Cada cenote, entonces, no es solo agua, es un remanso de historias, un susurro de la eternidad donde el héroe se convierte en leyenda. Los cenotes son faros de luz en la penumbra, donde la claridad del agua refleja la dualidad del ser. En esta danza entre luz y oscuridad, los mayas encontraron significado. La oscuridad del inframundo se entrelaza con la luz de la vida, un ciclo interminable que revela la fragilidad y la fortaleza de la existencia. El agua, símbolo de purificación, se convierte en el puente entre el mundo de los vivos y el de los muertos. En Xibalbá, la muerte no es un final, sino un paso hacia lo desconocido. Cada cenote, un recordatorio de que lo que es visible está inextricablemente ligado a lo que permanece oculto. Así como el agua fluye, también lo hacen las historias que la rodean, revelando un mundo más allá de la vista. A medida que exploramos estas creencias, descubrimos que los cenotes también fueron escenarios de rituales que honraban a los dioses. Un viaje hacia Xibalbá no es solo un descenso, es un retorno a la esencia misma de la existencia, donde cada gota de agua lleva consigo el eco de un universo en constante transformación. Alrededor de estas aguas sagradas, las tradiciones se mantienen vivas, como ecos de un tiempo inmemorial que resuena en la memoria colectiva de un pueblo. En cada cenote, el agua no es solo un recurso, es el pulso de la tierra, un espejo que refleja la esencia misma de la existencia.
En su profundidad, los mayas encuentran no solo un lugar de encuentro, sino un camino hacia lo divino. Las ceremonias actuales, que se llevan a cabo en estas cavidades sagradas, son un canto a la vida, un tributo a los dioses que, como guardianes del equilibrio, observan desde las sombras del tiempo. Aquí, en la serenidad del agua, se ofrecen flores, comida, y a veces, objetos de gran valor simbólico, cuentas de jade, que brillan como estrellas caídas, y figurillas de barro, que llevan consigo las historias de ancestros olvidados. Cada ofrenda se convierte en un puente, un lazo que une lo humano con lo divino, un acto de agradecimiento por la fertilidad de la tierra y la abundancia en sus cosechas. El agua, en la cosmovisión maya, es más que un elemento, es el hilo que teje la vida cotidiana. Su pureza es venerada, y su presencia, celebrada. En cada gota, se encuentra la sabiduría de generaciones, el sustento de un pueblo que ha aprendido a vivir en armonía con su entorno. Cuando nos acercamos al cenote, dice un practicante contemporáneo, no solo venimos a ofrecer. Venimos a escuchar, a sentir la presencia de nuestros ancestros. Es un diálogo eterno. Así como los cenotes son entradas a otro mundo, también son lugares de honor y reverencia. En su silencio, se alzan plegarias, se susurran secretos. La espiritualidad se entrelaza con la vida, y cada ritual se convierte en un acto de resistencia cultural, un recordatorio de que, en un mundo cambiante, hay raíces que perduran. Pero más allá de las ofrendas, estos lugares también son hogar para una rica biodiversidad que habita en sus aguas. La vida bulle en sus profundidades, un recordatorio palpable de que cada ritual, cada ceremonia, no solo reverencia el pasado, sino que también abraza el presente, donde lo sagrado y lo cotidiano danzan en una eterna conexión. Bajo la superficie de estas aguas, un mundo vibrante espera ser descubierto. Los cenotes, esos ojos de agua que miran hacia el cielo, son más que simples charcas, son refugios de vida, oasis de biodiversidad que entrelazan el destino de especies que, como hilos invisibles, tejen la vasta red de la existencia. En las aguas cristalinas, los cardúmenes de peces danzan en un ballet hipnótico, sus escamas brillando como estrellas en un firmamento acuático. Peces como el pez tilapia, símbolo de resistencia y adaptación, encuentran su hogar en estas profundidades, mientras que las anguilas, con su elegante forma serpentina, se deslizan sigilosamente entre las sombras, cazando con la precisión de un artista. Cada uno de ellos, un actor en este drama ecológico, desempeña un papel crucial en el equilibrio de su entorno. Pero no solo los habitantes del agua son los protagonistas. En la orilla, la vegetación se asoma al abismo, sus raíces hundiéndose en la tierra, buscando el abrazo de la humedad. Aquí, las plantas acuáticas, como el lirio y el jacinto, florecen en una sinfonía de colores, creando un ecosistema que respira en armonía. Las aves, desde el elegante martinete hasta el bullicioso pájaro pescador, encuentran en estos cenotes un banquetear de oportunidades, donde la interconexión entre el cielo y el agua se vuelve palpable. Los científicos, intrépidos exploradores de estos mundos ocultos, han dedicado años a estudiar la riqueza de la biodiversidad que habita en los cenotes. Sus investigaciones revelan un tesoro de especies, muchas de las cuales son endémicas, únicas en su existencia, como si la naturaleza hubiera decidido ocultarlas a la vista de los curiosos. Estos estudios no solo destacan la singularidad de cada especie, sino que también nos enseñan sobre la fragilidad de este ecosistema, recordándonos que cada acción humana tiene un eco en el susurro de estas aguas. Los cenotes son más que un hogar para la vida, son reservas de agua dulce, vitales para la supervivencia de muchas comunidades. En un mundo donde el agua se ha convertido en un recurso cada vez más escaso, estos ecosistemas subterráneos emergen como fuentes de vida, recordándonos la importancia de preservar no solo su belleza, sino también su funcionalidad. Mientras honramos las tradiciones, también es vital reconocer a quienes comparten este espacio sagrado. La vida acuática y terrestre, unidas en un abrazo eterno,
nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia interconexión con el mundo natural. ¿Qué lecciones podemos aprender de la resiliencia de estas especies que coexisten en un delicado equilibrio? A medida que exploramos esta vida acuática, descubrimos que los cenotes también han sido testigos de un legado arqueológico fascinante. Un legado que, al igual que el agua que fluye, nos invita a adentrarnos aún más en los misterios que emergen de las profundidades. En el fondo de estos cenotes, se ocultan vestigios de una civilización que floreció hace 1000 años. Las aguas cristalinas, que parecen guardar secretos, han sido testigos silenciosos de la grandeza y el ocaso de los mayas. En las profundidades, donde la luz apenas se atreve a descender, se encuentran elementos que revelan no solo la vida cotidiana de un pueblo, sino su esencia misma. Los arqueólogos, con la determinación de exploradores de un mundo antiguo, han comenzado a desentrañar el laberinto de la historia a través de meticulosos estudios. Utilizando tecnología de vanguardia, como la fotogrametría y el escaneo láser, han podido cartografiar los cenotes y sus alrededores, cada milímetro de terreno convertido en un mapa de posibilidades. Con cada zambullida en estas aguas sagradas, emergen herramientas de obsidiana, fragmentos de cerámica y huesos que cuentan historias de sacrificios y celebraciones, de un pueblo que miraba hacia el cielo y le daba significado a cada estrella. La importancia de los cenotes para la civilización maya trasciende su belleza natural. Eran fuentes de vida en un entorno hostil, puntos de encuentro y, quizás, portales hacia lo divino. Los antiguos mayas comprendían la conexión entre el agua y la existencia. Estos espacios eran más que simples pozos, eran sagrados, donde el mundo físico se entrelazaba con lo espiritual. Los cenotes, en su silencio profundo, nos susurran los ecos de un pasado vibrante, un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia dependencia de los elementos y los ciclos de la naturaleza. Testimonios de arqueólogos resuenan en nuestras mentes, sus voces impregnadas de asombro y reverencia. Cada descubrimiento es un ladrillo en la reconstrucción de la historia, dicen, mientras sus ojos brillan con la emoción de un hallazgo reciente. Estamos no solo desenterrando objetos, sino también los pensamientos, las creencias y las aspiraciones de aquellos que nos precedieron. Cada fragmento, cada símbolo, es un eslabón en la cadena temporal que conecta el presente con un pasado que aún nos define. Así como la vida marina es un testimonio de la continuidad, los restos arqueológicos nos hablan de un pasado vibrante. Sin embargo, con cada descubrimiento, surgen nuevos misterios que invitan a la especulación sobre el uso de estos lugares sagrados. ¿Qué otros secretos aguardan en las profundidades? ¿Qué nuevas narrativas esperan ser contadas en este vasto y enigmático libro de piedra y agua? La historia de los mayas, aún en construcción, continúa revelándose, desafiándonos a mirar más allá de la superficie y a sumergirnos en el esplendor de lo desconocido. A medida que desvelamos la historia, surgen más preguntas que respuestas. Los ecos de la civilización maya aún resuenan, pero su uso de estos cuerpos de agua sigue siendo un enigma. En el corazón de la península de Yucatán, los cenotes se alzan como ojos de cristal que observan el paso del tiempo, reflejando no solo la luz del sol, sino también las sombras de un pasado vibrante. ¿Qué significado tenían estas profundidades líquidas para aquellos que construyeron ciudades en su proximidad? Tal vez eran más que simples fuentes de agua, tal vez eran portales a lo sagrado, lugares donde el cielo y la tierra se entrelazaban en un abrazo eterno. Algunos teóricos sugieren que los cenotes eran santuarios de la vida y la muerte, donde se llevaban a cabo ceremonias íntimas para invocar la lluvia o rendir homenaje a los ancestros. ¿Acaso sus aguas guardan los susurros de plegarias olvidadas? Pero más allá de la espiritualidad, hay una dimensión social que nos invita a reflexionar. Imaginemos a los antiguos mayas, congregándose alrededor de estos cuerpos de agua, compartiendo no solo el líquido vital, sino también historias, risas y la esencia misma de la comunidad. ¿Fueron los cenotes el corazón palpitante de sus civilizaciones, un punto de encuentro donde los lazos se tejían tan intrincadamente como las raíces de los árboles que los rodeaban?
Los expertos nos hablan de la conexión entre estos cenotes y los asentamientos mayas, como si cada gota de agua contara una historia de interdependencia y necesidad. A medida que el clima cambiaba, la relación entre el hombre y el agua se volvía cada vez más crítica. En un mundo donde el equilibrio era sutil, los cenotes podían haber representado tanto un refugio como un recordatorio de fragilidad. ¿Qué pasaría si la sequía acechara? ¿Cómo responderían aquellos que habían hecho de la tierra su hogar? A través de los siglos, los cenotes han sido testigos silenciosos de la resistencia y la adaptación. En su silencio, nos ofrecen un espejo en el que contemplar nuestras propias luchas y triunfos. La historia de la humanidad es, en muchos sentidos, la historia del agua, y los cenotes son sus páginas más misteriosas y profundas. Mientras nos adentramos en el presente, descubrimos cómo estas tradiciones aún perduran en la vida de las comunidades actuales. La esencia de los cenotes, esos guardianes del pasado, nos invita a seguir explorando, a sumergirnos en sus aguas y en las preguntas que nos plantean. Así, el ciclo de la curiosidad continúa, desafiándonos a encontrar respuestas en lo desconocido. Las aguas de los cenotes también son el hogar de historias vivas que perduran en el tiempo. En cada rincón de esta tierra, donde el cielo se encuentra con la tierra a través de estas profundas cavidades, resuenan ecos de un pasado que nunca se ha ido del todo. Aquí, en la penumbra de los cenotes, la vida se entrelaza con la memoria, y los habitantes de estas comunidades nos cuentan su verdad. María, con sus manos arrugadas por el paso de los años, se sienta a la orilla de un cenote, el murmullo del agua acompaña sus palabras. Desde que era niña, he venido aquí, dice, su voz un susurro cargado de cariño. Este lugar es sagrado para nosotros. No solo es agua, es la vida misma. Mis abuelos me enseñaron a cuidar de él, y ahora yo transmito ese amor a mis hijos. En su mirada se refleja la profundidad del agua, un espejo de recuerdos, tradiciones y promesas que perduran a través del tiempo. Mientras exploramos el pasado, encontramos una continuidad que une a estas comunidades con sus ancestros. Don Felipe, el anciano del pueblo, recuerda cómo sus padres lo llevaban a estos mismos cenotes para enseñarle a pescar y a escuchar las historias que el agua susurra. Cada gota es una lección, dice con un brillo en los ojos. Aprendemos a respetar, a vivir en armonía. Aquí, cada cenote es un maestro que nos guía. Su voz, a la vez firme y suave, nos invita a considerar cómo estos ecos de sabiduría han moldeado no solo su vida, sino la esencia misma de su comunidad. Los cenotes son más que un recurso, son un símbolo de identidad. Las mujeres se reúnen en sus orillas, cargando cántaros llenos de agua, pero también de historias. Mi madre me contaba sobre el cenote como si fuera un ser vivo, comparte Ana, su risa chispeante resonando como burbujas en la superficie. Decía que el agua tiene memoria, que guarda nuestro pasado y nos da fuerza para enfrentar el futuro. En sus palabras, el aire se llena de una mística que conecta lo tangible con lo espiritual, lo cotidiano con lo extraordinario. Sin embargo, a pesar de su rica historia, los cenotes enfrentan desafíos que amenazan su existencia. La modernidad, con su vorágine de cambios, ha comenzado a afectar la forma en que estas comunidades se relacionan con el agua. Es difícil ver cómo algunos olvidan su valor, reflexiona don Felipe, su mirada perdida en el horizonte. Pero no dejaremos que eso ocurra. Luchamos por nuestros cenotes, por nuestra identidad. Estas aguas son parte de nosotros, y nosotros de ellas. Su compromiso resuena con la fuerza de las corrientes que fluyen bajo la tierra, un testimonio de la tenacidad humana en tiempos inciertos. Así, en cada gota que cae, en cada susurro del viento que acaricia la superficie del agua, se teje una narrativa de vida, de amor y de memoria. Los cenotes, guardianes de historias, continúan siendo el refugio de aquellos que buscan entender su lugar en el vasto universo. En el corazón de estas comunidades,
el eco de sus ancestros sigue vivo, recordándoles que cada cenote es un hilo que conecta el pasado con el presente, un puente hacia el futuro. Hoy, estos ecosistemas sagrados enfrentan desafíos que ponen en riesgo su existencia. Los cenotes, esos ojos de agua cristalina que han observado el paso del tiempo, ahora son testigos de la amenaza silenciosa de la contaminación. Cada gota de agua que fluye desde el subsuelo está en peligro, contaminada por el descuido humano y el turismo masivo. La belleza que antes atraía a los espíritus de la naturaleza ahora parece un eco lejano, un susurro ahogado entre el ruido del progreso. Mientras la continuidad cultural se mantiene, el futuro de los cenotes depende de nuestras acciones actuales. Pero en medio de esta adversidad, brotan semillas de esperanza. Iniciativas de conservación están emergiendo, como raíces firmes que se aferran a la tierra. Grupos de activistas y expertos se unen, armados con conocimiento y pasión, dispuestos a luchar por estos guardianes del agua. Cada cenote es un mundo, dice una bióloga marina, y cada mundo merece ser protegido. ¿Quiénes somos, si no los cuidadores de nuestro propio hogar? La educación se convierte en el faro que guía nuestra conciencia colectiva hacia la acción. Las comunidades locales, con un profundo respeto por estos ecosistemas, están comenzando a compartir su sabiduría ancestral, enseñando a las nuevas generaciones la importancia de preservar el equilibrio natural. ¿Cómo podemos permitir que el esplendor de los cenotes se desvanezca en el olvido? La respuesta está en nuestras manos, en cada decisión que tomamos, en cada paso que damos. Testimonios de aquellos que se han comprometido a proteger estos santuarios acuáticos resuenan como un llamado urgente. No se trata solo de salvar un lugar, se trata de salvar una parte de nosotros mismos, afirma un activista con la determinación de un guerrero. La lucha por los cenotes es una lucha por nuestra identidad, por nuestro lugar en el vasto entramado de la vida. Así, nos encontramos en una encrucijada. ¿Qué legado dejaremos para las futuras generaciones? La respuesta depende de nuestra capacidad para actuar, para unirnos en la defensa de estos océanos de tierra que nos conectan con el pasado y nos guían hacia el futuro. En el silencio profundo de cada cenote, el eco de nuestra elección resuena. ¿Seremos los guardianes que preserven su memoria, o los olvidadores que permitan su desaparición? La historia aún se está escribiendo, y cada uno de nosotros tiene la pluma en la mano. En el vasto océano del tiempo, donde las estrellas titilan como susurros de un pasado que aún resuena, nos encontramos en el umbral de un viaje sin igual. Cada nota de este cosmos, cada destello de luz, es un eco de las historias que han tejido la tela del universo. Nos preguntamos, ¿qué secretos guardan las galaxias lejanas, y qué relatos aún no se han contado? Imaginemos por un momento la danza de los planetas, girando en un ballet cósmico, donde un simple giro puede desatar una sinfonía de vida o la calma de un silencio eterno. Aquí, en esta inmensidad, somos polvo de estrellas, fragmentos de un todo que busca comprenderse a sí mismo. Pero, ¿cómo se mide la vastedad de nuestro ser en un universo tan colosal? Desde los primeros titubeos del Big Bang hasta la gestación de mundos en los rincones más oscuros del espacio, cada instante es un milagro. Las moléculas, en su incansable búsqueda de unión, se encuentran y crean. El agua danza en su ciclo eterno, modelando la vida, mientras la luz del sol acaricia la superficie de los océanos, despertando la esperanza de un nuevo amanecer. En este tapiz de maravillas, nos encontramos con la Tierra, ese pequeño punto azul en la inmensidad, donde la vida florece y se entrelaza. ¿Qué nos hace humanos en este vasto escenario? Quizás sea nuestra curiosidad, ese impulso innato de mirar hacia las estrellas y preguntarnos, ¿estamos solos en esta vasta soledad? A medida que desentrañamos los misterios de nuestro entorno, desde las profundidades abisales hasta las cumbres de las montañas, cada descubrimiento es una ventana abierta a la comprensión. La vida, en su forma más simple, se aferra a la existencia, desafiando las adversidades del tiempo y el espacio. Y en esa lucha, encontramos un reflejo de nosotros mismos.
La historia de la humanidad es un hilo entrelazado con el destino del universo. Cada civilización, cada cultura, ha buscado su propio lugar entre las estrellas, dejando un legado de preguntas: ¿qué significa ser parte de este inmenso todo? ¿Cuál es nuestro propósito en la danza interminable de la creación? Al mirar hacia el horizonte, no solo observamos lo que ha sido, sino que también nos preguntamos por lo que puede ser. Las posibilidades se despliegan ante nosotros como un lienzo en blanco, esperando ser pintado con los sueños y aspiraciones de aquellos que se atreven a explorar. Así, en nuestra búsqueda del conocimiento, en nuestra aventura hacia lo desconocido, nos convertimos en los poetas del cosmos, narrando las historias que aún están por escribirse. Y así, mientras navegamos por las corrientes del tiempo, recordemos que cada pregunta es un paso hacia la verdad, y cada respuesta es solo el inicio de un nuevo interrogante. En esta búsqueda, en este viaje, encontramos no solo el universo, sino también a nosotros mismos, reflejados en la vastedad que nos rodea.